Muy buenos días. Bueno, como ya les comentaron, soy la doctora Verónica Ceballos, soy adscrita al servicio de endocrinología y en primer lugar, pues quiero agradecer la invitación. En estos 20 minutos voy a tratar de darles un panorama muy dirigido hacia las enfermedades tiroideas en el adulto mayor, lo que ustedes deben saber como médicos de primer contacto, en qué momento referir al especialista y pues básicamente vamos a ver un poquito la diferencia que va a haber en cómo manejar estas enfermedades en relación al adulto de mediana edad. Bueno, esta es la agenda con la que vamos a arrancar. Hablaremos de una breve introducción y nos centraremos en hipotiroidismo, hipertiroidismo y enfermedad nodular. Bueno, sabemos evidentemente los trastornos de la glándula tiroidea son altamente prevalentes. Estos son datos internacionales. En Estados Unidos se espera que para el 2030 la prevalencia incremente hasta el 19-20% y para el 2040 hasta el 25% en personas adultas mayores. En cuestión ya de nuestro medio, encontré estos datos es sacados del estudio SADEM. Fue un estudio bastante grande de alrededor de 6,000 adultos mayores de 60 años mexicanos, en los cuales se trataba de determinar la prevalencia de demencia, deterioro cognitivo, los diferentes tipos, e hicieron un subanálisis en el cual tomaron a aquellos pacientes que tenían disfunción tiroidea para ver la relación en el impacto cognitivo. Y bueno, estos fueron los resultados. La prevalencia en adultos mexicanos mayores de 60 años es de 23,7%. Y ya desglosando entre los diferentes tipos de la enfermedad tiroidea, tenemos a la cabeza el hipotiroidismo subclínico con una prevalencia de 15,4%, seguido del hipotiroidismo manifiesto, 7,2%, y finalmente la enfermedad subclínica, tanto el hipertiroidismo, bueno, el hipertiroidismo manifiesto y el hipertiroidismo subclínico. Es mucho menos frecuente en esta población. Y al tratar de asociar alguna de estas alteraciones con la disfunción cognitiva, pues se encontró que el hipotiroidismo clínico fue el uno que tuvo asociación con disfunción cognitiva, aumentando 1,2 veces el riesgo de desarrollar pues, estas alteraciones. Y bueno, vamos a hablar en primera instancia del hipotiroidismo. Como sabemos, recordaremos brevemente cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Todo arranca desde el hipotálamo con la liberación de la TRH, hormona liberadora. Va hacia la adenohipófisis para la liberación de la tiroestimulante, TSH, y finalmente esta viaja hacia la glándula tiroides, donde estimula la secreción de ya realmente las hormonas tiroideas T3, T4, que van hacia su órgano diana, ¿no? Esto es importante porque nos va a permitir interpretar correctamente un perfil tiroideo. Sabemos que hay el hipotiroidismo primario, el hipotiroidismo secundario. Entonces, esto es por eje de retroalimentación. El primario, la afección va a estar a nivel de la glándula, por lo tanto, las hormonas tiroideas T3, T4 están bajas y por retroalimentación estimulan al aumento de la TSH. Así es como se va a ver un perfil de un hipotiroidismo primario. Es de lo más frecuente que tenemos en la consulta. El hipotiroidismo secundario, por su parte, el daño o el problema va a ser a nivel de la hipófisis. En este caso, desde arriba, la TSH puede estar baja, en algunos casos puede estar normal y las hormonas tiroideas T3, T4 pues están francamente disminuidas también. Esto nos permite pues interpretar, diagnosticar correctamente frente a qué trastorno estamos. Y bueno, clínicamente, ¿cómo se va a presentar el paciente adulto mayor? Pues los síntomas son algo inespecíficos, de hecho pueden pasar desapercibidos y confundidos con otros trastornos. El adulto mayor puede presentar mayor riesgo de caídas, el deterioro cognitivo, alteraciones en la marcha, debilidad que puede ir progresando lentamente, cambios en la piel, las uñas del cabello. Muchos de estos trastornos pueden estar asociados pues a muchas comorbilidades que ellos desarrollan, polifarmacia, etcétera. Por lo tanto, pues pueden pasar desapercibidos. Y la única forma pues de diagnosticarlo es a través de un perfil tiroideo.
Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar el perfil tiroideo, los valores de TSH principalmente en un adulto mayor? Esto sí cambia un poquito. Sabemos como por regla general y vemos en los laboratorios, el rango nos marca de 0.4, 4.4, 4.5. Ese es el rango estandarizado, podríamos así decirlo, pero se ha hecho ya muchos estudios en los cuales se ha visto que la TSH, conforme avanza la edad, va aumentando y puede ser normal. Esto es súper importante que lo sepamos interpretar, ya que últimamente estamos sobrediagnosticando hipotiroidismo y en muchos casos no necesitan tratamiento. Esta es una gráfica tomada de la encuesta nacional de nutrición realizada entre 1988 al 94 en Estados Unidos. En esta gráfica, bueno, en esta encuesta pues, se tratan múltiples temas de nutrición, salud, hormonales, metabólicos, etcétera, pero tomaron aquí a pacientes desde los 12 años en adelante e hicieron un análisis de los niveles de TSH, de T4 y de anticuerpos antitiroideos. Y como podemos ver, la primera línea, la línea de arriba, es el total de la población que se estudió. La segunda línea es la enfermedad, la población libre de enfermedad, es decir, eran las personas que decían, yo no tengo bocio, no tengo hipotiroidismo, no tengo nada en mi tiroides. Y a esa población se excluyó, bueno, se les volvió a estudiar y se excluyó en aquellos que se encontraron que sí tenían una enfermedad, aunque no, ellos no se conocían, que tenían anticuerpos, que estaban embarazadas, algún factor de riesgo para enfermedad tiroidea. Y de esa forma obtuvieron la población de referencia, o sea, la que de plano no tenía nada. Y como podemos ver, a medida que va avanzando la edad, el nivel de TSH va incrementando. De hecho, es alrededor de entre los 50, 60 años, básicamente, donde empieza un ascenso considerable. En los tres grupos, y tomando el de referencia, que era el grupo que no tenía nada, pues efectivamente la TSH pues sí incrementó. De tal forma que en este estudio, luego de percentilar, se vio que la TSH puede estar entre 6.3 a 7.5 en los adultos de 80 años o más. Por lo tanto, pacientes de este rango de edad hay que ser muy cuidadosos al interpretar el perfil tiroideo. ¿A qué se debe esto? Bueno, ayer trataron un tema sobre los cambios endocrinos en el adulto mayor, cambios hormonales, y pues básicamente se cree que es una adaptación del eje y porque a mayor edad hay una menor secreción, menor trabajo de la glándula tiroidea, sin embargo se equilibra en parte porque también hay un menor aclaramiento, pero esto puede ocasionar por retroalimentación que la TSH vaya incrementando poco a poco. Y bueno, de este mismo estudio, la principal causa de hipotiroidismo en los pacientes que pues sí presentaban una enfermedad fue la tiroiditis de Hashimoto, porque tenían presencia de anticuerpos anti-TPO. Esa es la principal causa en nuestro medio en general, en población adulta de mediana edad y población adultos mayores. Pero pues sí hay otras causas. Y bueno, hablando del hipotiroidismo subclínico, este es mucho más prevalente que el hipotiroidismo clínico en general y en la población adulta mayor. ¿Cómo lo interpretamos o cómo se define el hipotiroidismo subclínico? Valores de más de 4.5 y que la T4, T3 estén normales y el paciente puede o no puede tener síntomas. De hecho, casi no presentan síntomas, por eso es subclínico. Como les decía, este es la definición general porque manejamos el rango de 0.4, 4.4, 4.5, pero ahí entra el reto diagnóstico. Si nosotros vemos un perfil tiroideo en un paciente de 75 años, 80 años, que su TSH está en 5, decimos sí, por definición, es un hipotiroidismo subclínico, pero ¿necesita o no necesita tratamiento? Pues con base en la diapositiva anterior, pues realmente no. Una TSH de 5 en un paciente de 75, 80 años, pues realmente la podríamos considerar como normal y no ameritaría tratamiento. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos al hipotiroidismo subclínico? Lo primero que debemos hacer es confirmar el perfil. Pueden haber interferencias en el laboratorio, puede ser que el paciente pasó por alguna enfermedad aguda, se está recuperando de alguna enfermedad. Sabemos que las hormonas no son estáticas, tienen ciclos circadianos, ultradianos, intradianos. Por lo tanto, es importante primero confirmar antes de dejar el medicamento, el tratamiento.
Un diagnóstico diferencial muy importante es el síndrome de enfermedad no tiroidea, antes conocido también como el eutiroideo enfermo, aquel paciente que no tiene nada en su tiroides, pero su perfil sale alterado. Pero esto, más que ser algo patológico, es un proceso de adaptación de la glándula frente a un agente o a un evento agudo estresante, como por ejemplo pacientes hospitalizados, pacientes en cuidados intensivos, fueron sometidos a cirugía, infecciones, etcétera, etcétera. Estos pacientes pueden llegar a tener alteraciones de su perfil tiroideo y en ellos no necesitan tratamiento, pues nada más su eje se está adaptando frente a la enfermedad aguda. La recomendación: no pidan perfil tiroideo igual a pacientes que se encuentran gravemente enfermos, hospitalizados. En ese momento, pues si no hay sospecha clínica, o sea, si no tenemos unos síntomas, algo que nos sugiera fuertemente que lo que el paciente está pasando es por el hipotiroidismo, no lo pidamos porque nos podemos confundir. Y bueno, ¿a quién tratar, a quién no? Esto pues es un tema de debate que sigue hasta ahora. Vamos a centrarnos en la parte del adulto mayor, sin embargo, también sigue siendo debate en el adulto de mediana edad. Hay indicaciones muy precisas en el hipotiroidismo subclínico y pues de qué va a depender de comorbilidades que tenga el paciente. Ejemplo, ¿tiene un riesgo cardiovascular elevado? Sí, se ha relacionado que a medida que incrementa la TSH hay mayor riesgo cardiovascular. Sí, sí se vio. Pacientes más de 65 años, sin embargo, después de los 80, ese riesgo se perdió. Al contrario, se aumentaba al dar tratamiento al hipotiroidismo subclínico. Entonces, hay que interpretar muy bien el contexto de nuestro paciente. En cuanto al deterioro cognitivo y demencia, realmente no hubo asociación, por lo tanto, tratar un hipotiroidismo subclínico con el fin de mejorar la parte cognitiva, pues no ha demostrado beneficio, entonces no es una indicación. En cuanto a función renal, tampoco, no se ha encontrado que el hipotiroidismo subclínico empeore o al tratarlo mejore la función renal, no, pero sí hubo estudios en pacientes con hemodiálisis en donde el hipotiroidismo subclínico sí aumentó la mortalidad, pero solo en hemodiálisis. Y en cuanto a desenlaces musculoesqueléticos, pues tampoco se asoció el hipotiroidismo subclínico con una mayor disminución de la densidad mineral ósea o fragilidad o riesgo de caídas. Entonces, ¿a quién vamos a tratar? Esta es una grafiquita que se encuentra en una revisión del JAMA del 2019. Está bastante resumido cómo manejar el hipotiroidismo subclínico, ya que las guías a veces pueden ser un poco eh, sueltas, dejar la información como a criterio de cada paciente, pero aquí tratan de hacernos como una especie de algoritmo. Lo primero que nos dicen en el hipotiroidismo subclínico es justamente confirmarlo. Si se encuentra la TSH entre